Bendiciones, mis amados hermanos. Nuevamente es un gusto poder saludarles y pues hoy con el propósito de ministrar siempre una enseñanza de doctrina, la cual pues hemos ido avanzando, desarrollando cada día y que el Señor nos ha ido permitiendo hacerlo. Agradecidísimos con el Señor por esa bondad, misericordia que tiene con nosotros de permitirnos esta plataforma para poder trasladar de esa manera la enseñanza. Y pues usted que siempre está atento, siempre está recibiendo la bendición que viene de parte del Señor. Así que vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a suplicarle al Padre su bendición. Si usted me acompaña, oramos juntos. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, dándote gracias infinitamente, Señor, por la bondad que tienes, la misericordia que tienes con nosotros. Papito lindo, yo te vengo a suplicar, por favor, por amor a tu nombre, manifiéstate, revélate, obra, bendice de una manera especial nuestra vida. Necesitamos una unción de enseñanza, Señor, para poder trasladar de manera adecuada tu palabra. Por favor, Padre, te lo estamos pidiendo, Señor. Yo sé que hasta aquí hemos visto tu mano, hasta aquí hemos visto tu bondad y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, bendícenos de manera especial. Háblanos, Señor, porque lo necesitamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias. Aleluya. Amén y amén. Bueno, pues hermano, como les decía, hoy pues abordamos el tema doctrinal y estamos con los temas de doctrina básica. Son los temas elementales que creo yo que para que cada uno pues, de nosotros podamos ir conociendo los fundamentos bajo los cuales nosotros estamos cimentados y parados. Sabemos que el principal fundamento se llama Jesucristo, pero también la palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y dice ahí, siendo Cristo la piedra principal. Así que Él es el principal fundamento, pero también hay otros fundamentos y creo que tenemos que ir avanzando en ello. Cuando el Señor Jesucristo, bueno, cuando Dios determinó salvar, hacer una creación y también viendo en el futuro lo que iba a pasar con esa creación, determinó el Señor poder salvar a esa humanidad que se iba a perder, que iba a tropezar. Entonces el Señor propició todas las promesas que Él iba a dar a su pueblo, a sus hijos. Y entonces cuando empezamos a ver en la escritura realmente, hermano, es una cantidad extraordinaria de promesas que aunque hay personas que se han dado a la tarea de contabilizarlas, creo yo que son, hermano, que no son, porque si nosotros las tomamos de manera literal, donde dice promesa, y vamos a buscarla, pues claro, esa será una cantidad, pero solo leyendo la Biblia en cada párrafo, aunque no diga la palabra promesa, vemos que hay muchas promesas de parte del Señor. Promesas inclusive que se hicieron a otros hombres, pero que nos involucraban a nosotros. Por ejemplo, promesas que se hicieron a Abraham, pero que, pues hermano, nosotros somos hijos de la fe por Abraham. Promesas que se hicieron a diferentes hombres, a David, y nosotros también somos hijos de David. Nosotros, hermano, bueno, en fin, hermano, las promesas de parte de Dios son muchas. Sin embargo, hay promesas que, pues por su importancia, cobran un papel muy importante en la palabra del Señor. Y cuando hablo de esas promesas, son promesas absolutas, son únicas en su género. Son promesas que, hermano, no hay dos de ellas, hay una sola. Y esto me refiero cuando la Biblia habla de la promesa del Padre, la promesa del Hijo y la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Hijo está descrita en la carta a una de las cartas del apóstol Pedro cuando dice dónde está la promesa de su venida. Entonces la promesa del Hijo es que Él iba a regresar, que Él iba a volver, que Él iba a estar de nuevo con nosotros. Y yo creo que eso es algo precioso porque tenemos que entender nosotros, hermano, que el Señor estuvo ya en la tierra en su primera venida y va a venir en su segunda venida cuando venga a establecer el reino milenial. Pero antes de eso, el Señor
prometió que iba a venir a las nubes, no exactamente a la tierra, pero sí iba a venir a las nubes para llamar desde las nubes a su iglesia. Entonces yo creo que, hermano, pues esa es una promesa que nosotros estamos esperando y que sabemos que se va a cumplir, hermano, más temprano que tarde, bastante temprano, diría yo. Pero esa promesa, y estoy yendo de atrás para adelante, esa promesa, hermano, involucra la promesa del Espíritu Santo, porque nadie va a poder ser parte de la promesa del Hijo si no, hermano, es parte de la promesa del Espíritu Santo. Y la promesa del Espíritu Santo descrita en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, hermano, dice claramente que, hermano, el Espíritu Santo, que venían tiempos de restauración y que el Espíritu Santo iba a restaurar todas las cosas. Entonces, creo yo, hermano, que es importante que nosotros analicemos y veamos que hay una preparación para poder participar de la promesa del Hijo, que es su venida. Y esa es la promesa de nuestra restauración. El Espíritu Santo está comprometido, pero no está obligando a nadie a que pues se restaure, pero sí está comprometido en que todo aquel que desee ser restaurado, el Espíritu Santo le dará todos los medios, todos los recursos, todos los elementos, todas las herramientas necesarias para que esa restauración se pueda dar. Ahora, esa promesa del Espíritu Santo está íntimamente ligada con la promesa del Padre. Y es que la promesa del Padre es lo que da inicio a todo. Y la promesa del Padre es lo que Jesús dijo, hermano, que a los discípulos que no se movieran de Jerusalén hasta que viniera sobre ellos la promesa del Hijo. La promesa del Padre. Y la promesa del Padre es el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, mire, qué importante es el hecho de que nosotros podamos entender que hay una promesa del Hijo, que hay una promesa del Padre, y esa promesa del Padre es que iba a ser derramado el Espíritu Santo sobre nuestra vida. El cumplimiento de esa promesa fue profetizado por el Señor Jesucristo, fue declarado y anunciado también y profetizado por Juan el Bautista, pero se cumplió precisamente sobre Jesús primeramente cuando fue al río Jordán, pero luego se cumplió sobre la iglesia allá en el aposento alto, hermano, que describe claramente el libro de los Hechos. Y el Señor dijo que no se movieran de Jerusalén hasta que viniera sobre ellos las promesas del Padre, hermano, y que entonces recibirían poder los apóstoles, hablándoles a ellos directamente, pero en el sentido espiritual a nosotros, hermano, que no se movieran de ahí hasta que se cumpliera eso. Entonces esto nos marca la importancia que tiene la promesa del Padre, porque eso da la apertura, diríamos, hermano, para la etapa final de la iglesia. Una vez alguien es bautizado, empieza de una manera más extraordinaria lo que es la restauración y la restauración pues nos lleva al encuentro con el Señor en las nubes. Así que yo hoy quisiera que pudiéramos abordar precisamente, hermano, la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Padre, que es el bautismo con el Espíritu Santo, y que entonces pudiéramos, hermano, analizarlo, no bajo el nombre de la promesa del Padre, sino bajo el nombre del bautismo con el Espíritu Santo. Pero veamos entonces, hermano, lo que dice la Escritura al respecto. Entonces Marcos capítulo 1, versículo número 7 dice, y predicaba diciendo, hablando de Juan, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Mire cómo Juan, hermano, se refiere al Señor Jesucristo. Yo os bauticé con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, aquí, hermano, es bien importante porque Juan era un ministrador de agua, pero Cristo era un ministrador de fuego. Porque el Espíritu Santo es representado también por el fuego. De hecho, otro de los pasajes paralelos dice, los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos esto, entonces quiere decir que el que busca el agua de la palabra, el agua, hermano, del bautismo, pues también va a buscar tarde o temprano el fuego del Espíritu Santo que va a venir sobre él. Y esto, hermano, es una de las cosas que quizás nosotros tenemos que tener claridad en cuanto al bautismo del Espíritu Santo, porque quizás hasta esto, pues, hermano,
sea motivo de duda en algunas personas. Pero aquí algo que tenemos que dejar bien establecido es quién es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es Jesucristo. Jesucristo es el que bautiza. Él directamente, hace unos días hablábamos de un tema y yo les decía a los hermanos que hay cosas que el Señor hace de una manera directa. Hay cosas que Él no delega. Y dentro de las cosas que Él no delega es que Él dice que Él iba a bautizar con Espíritu Santo. Hermano, hay otras más, pero no voy a entrar en detalle de ello. Entonces, creo que esto es bien, bien necesario y bien importante. Ok, entonces vamos a hablar de este tema, el bautismo, hermano, con el Espíritu Santo, y tendríamos que decir que esto no es más que la manifestación del poder de Dios en nosotros para que nosotros podamos convertirnos en testigos del Señor. Testigos no solamente de la predicación de la palabra, testigos de la administración de Dios, testigos del mismo poder de Dios sobre nosotros, testigos, hermano, de la salvación nuestra, testigos de tantas cosas. Entonces, porque en el libro de los Hechos el Señor dijo claramente, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Entonces el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es sinónimo de trabajo, de servir, de disposición a hacer la obra del Señor. Yo creo que el Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos esa disposición, nos viene a ministrar con el poder de lo alto para que nosotros podamos desarrollar ese trabajo. Creo que el bautismo del Espíritu Santo nos lleva a tener un mayor encuentro con el Señor, una mayor y mejor relación con el Señor, hermano. Así que el Señor va a obrar seguramente en nosotros. Ok. Hechos capítulo 1, versículo número 3 dice, a estos, también después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de los cielos. Aquí precisamente se empieza a describir lo que sucedió en el día de Pentecostés, lo que estaba profetizado por el Señor Jesucristo, lo que se había profetizado por hermano, otros siervos de Dios, de que iba a venir la promesa del Padre. Y entonces, hermano, el Señor, ya una vez resucitado, fue cuando empezó a bautizar. Y entonces aquí están ellos, hermano, en el aposento alto, porque el Señor les dijo, ahí esperen, y ellos se quedaron, el Señor apareció. Y por 40 días dice aquí, hermano, que el Señor les empezó a hablar lo concerniente al reino de los cielos. Y luego versículo 4 dice, y reuniéndole les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Esto el Señor se los había dicho en el Evangelio según San Lucas. Hermano, ahí en el capítulo 24 el Señor les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. Entonces, hermano, aquí el Señor les está diciendo, después de 40 días, recuérdese que el Espíritu Santo, después de la resurrección del Señor, 50 días después vino el derramamiento del Espíritu Santo. Pero resulta que antes, hermano, de los 50 días, 10 días antes, el Señor entonces les dice, quédense aquí. Y fue cuando el Señor ascendió al cielo. El Señor, hermano, pues ahí sí que fue llevado al cielo y entonces ellos se quedaron esos 10 días ahí. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo también se conoce como la promesa del Padre, para dejarlo esto bien establecido. Versículo 5, pero Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días, dentro de pocos días. Es decir, hermano, que el Señor les habló de la importancia que tenía, hermano, que ellos esperaran ahí porque en pocos días iban a ser ellos bautizados. Ya el Señor les había ministrado, ya el Señor les había enseñado, ya el Señor les había dicho todas las cosas relacionadas al reino de los cielos. Y esto me hace ver, hermano, que la enseñanza, la doctrina
doctrina del reino de los cielos es la base para el derramamiento del Espíritu Santo. No quiero decir que tenga que conocer la doctrina a alguien, pero lo que estoy diciendo es que el Señor primero puso las bases del reino y después los bautizó para que ellos empezaran a hacer la obra. El bautismo del Espíritu Santo no es para que una persona se ponga a temblar, aunque puede temblar cuando el Espíritu Santo se derrama. El bautismo del Espíritu Santo no es para que una persona llore, aunque puede llorar cuando el bautismo del Espíritu Santo es para hacer la obra del Señor, para desarrollar, porque es la unción, y la unción es sinónimo de trabajo, hermano, y por eso es que nosotros necesitamos ser ungidos por el Señor para hacer esa obra. Ahora, algo que es muy, muy importante es el hecho, hermano, que nosotros debemos de entender que el bautismo con el Espíritu Santo es nuestra, digamos, es nuestro lugar santísimo, o es el lugar santísimo, no nuestro, no, que el lugar santísimo de nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque por lo menos nosotros podemos ver tres facetas de nuestra relación con el Espíritu Santo. Número uno es cuando el Espíritu Santo está con nosotros. Esa fue la primera etapa que todo cristiano tuvo que haber pasado. Y es, hermano, cuando el Espíritu Santo, según Juan capítulo 16, versículo 8, cuando el Espíritu Santo vino y nos convenció de pecado, de juicio y de justicia. Esa fue la primera etapa, la primera faceta, hermano, de nuestra relación con el Espíritu Santo. Entonces, vino con nosotros para convencernos, para traer la convicción a nuestro corazón de la necesidad que teníamos de recibir a Cristo en nuestro corazón. Luego, hermano, sería en nosotros, y eso es cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón. Recuérdese que esto es lo que se conoce como el parto gemelar. Es, hermano, que cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos dos espíritus, el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo es el modelo de vida, y luego el Espíritu Santo, que es el poder, hermano, que nos iba a llevar a cumplir con ese modelo de vida. Sí, por eso es que sin el bautismo del Espíritu Santo es muy difícil alcanzar la estatura del varón perfecto, hermano, y esto se vuelve una frustración. Muchas personas se frustran porque dicen, no, eso es imposible que yo lo logre. Y tienen toda la razón, es imposible, humanamente hablando, que logremos nosotros, hermano, alcanzar la estatura. Pero cuando nosotros, hermano, creemos en el Señor Jesucristo, entonces viene Dios y entra el Espíritu de Dios en nosotros, hermano, y el Espíritu de Cristo. Pero el Espíritu de Dios ahí está en nosotros, pero todavía no hemos recibido el poder de Él. Entonces, por eso es que es necesario, hermano, que nosotros recibamos al Espíritu Santo. Y luego, hermano, sobre nosotros cuando nos bautiza. Recuérdese que en Juan capítulo 19, el Señor ya le había dicho a sus discípulos que reciban el Espíritu Santo, pero no habían sido bautizados. Lo recibieron como un receptor, pero todavía no había venido la llenura sobre ellos. Entonces, estas tres facetas son bien importantes, y esto, como le digo, yo lo pondría aquí como atrio, lugar santo, ¿verdad? Lugar santo y lugar santísimo, ¿verdad? Serían el lugar santísimo de nuestra relación con el Señor. Entonces, cuando nosotros vemos esto, cuando nosotros entendemos esto, hermano, esto realmente empieza a tomar una importancia superlativa en nuestra vida. Una importancia muy grande. Entonces, y estas tres facetas debería todo cristiano de poder experimentar. Fíjese que esto es tan importante, hermano, que después de esto, entonces aquí, porque nadie va a poder dar el fruto del Espíritu si no está bautizado con el Espíritu Santo. Y nadie va a poder recibir dones si no es bautizado con el Espíritu Santo. Entonces de aquí viene el fruto. Recuérdense que, como lo hemos dicho en otras oportunidades, el fruto es lo que nosotros somos. Y los dones es lo que nosotros hacemos. Es decir, el fruto es nuestra identidad y, hermano, los dones sería nuestro servicio, ¿verdad? Porque esos dones nos ayudan para poder servir al Señor. Entonces, para que usted lo tenga ahí un poquitito más claro. Ok, avancemos. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, hermano, cuando llegó el día de Pentecostés,
estaban todos juntos en un mismo lugar, ¿verdad? Hermano, y eso pues definitivamente nosotros vemos aquí, hermano, el cumplimiento de la promesa del Señor en el capítulo 2. De repente vino del cielo un ruido como la ráfaga, como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Es decir, que allá estaban los apóstoles y los discípulos del Señor reunidos, esas 120 personas, cuando de repente se oyó un estruendo en el día 50, el conocido como día de Pentecostés, hermano, y dice, y se les aparecieron lenguas como de fuego, lenguas, llamas como de fuego. Dice, hermano, que repartiéndose se posaban sobre cada uno de ellos. Aquí no está hablando de que estaban hablando en lenguas, sino que estaba hablando, hermano, de que estaba cayendo el fuego. Por eso ustedes fueron bautizados por miles, dijo Juan, con agua, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, hermano. Entonces aquí está hablando precisamente de las lenguas de fuego, está hablando de las llamas de fuego, hermano. Lenguas como de fuego. No está hablando, insisto, no estaba hablando de que estaban hablando como lenguaje de fuego. No, estaba hablando de llamas de fuego, que se posaban sobre ellos, caían sobre ellos. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Luego dice el versículo 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos fueron llenos del Espíritu Santo, y ahora sí, y comenzaron a hablar en otras lenguas, hermano, en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba la habilidad para expresarse. Estas otras lenguas que ellos hablaron aquí, hermano, dice que hablaban en lenguas prácticamente humanas. Por eso es que cada uno de los que llegaron al aposento al oír aquel estruendo, les oían hablar en su propia lengua, porque eran lenguas humanas, hermano. Mire, aquí hay algo extraordinario, como una sombra, como una figura, porque este es el aposento alto. Recuérdese que este es el aposento alto, esa es la torre alta de Dios, así lo voy a llamar, para que usted me entienda lo que le voy a decir a continuación. Porque cuando nosotros vamos al libro de Génesis, resulta que es el libro del principio. Hechos es el libro del principio de la iglesia. Génesis es el libro del principio de la humanidad. Pero usted se da cuenta, hermano, que en el capítulo 11 aparece una torre que ellos están edificando. Pues es la torre del hombre, ¿verdad? Y en esa torre del hombre resulta, hermano, que el Señor los confundió con diversas lenguas. Ahora aquí les dio diversas lenguas, hermano, para que se entendieran. Allá era para confundirlos, porque todos tenían una misma habla. Aquí todos tenían una diferente lengua. Cuando llegaron, entonces todos se entendieron. Entonces la torre que viene de Dios trae, hermano, la claridad. Entonces la torre que hace el hombre lo que trae es confusión. Y por eso, hermano, nosotros tenemos que cuidarnos de ello, ¿verdad? Que no hagamos una torre humana, sino que sea la torre de Dios. Ahora, entonces hablemos un poquitito de qué es el bautismo con el Espíritu Santo, hermano. Dice aquí, hermano, esto que pues es un párrafo aquí que pusimos, el bautismo con el Espíritu Santo consiste en la manifestación, por favor. Entonces, cuando alguien pregunta, ¿qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Es la manifestación del poder recibido de lo alto que nos permite testificar con efectividad la obra del Señor en nuestra vida. Entonces, ¿qué es el bautismo con el Espíritu Santo, hermano? Aquí todavía nos quedamos cortos, ¿verdad? Porque hablamos solo de testificar, pero que el poder de lo alto es para testificar y para hacer la obra del Señor. Recuérdense que después de que vino el bautismo con el Espíritu Santo sobre aquellos 120, hermano, nosotros nos damos cuenta que el poder de Dios los hizo salir a ellos y empezaron ellos, hermano, a predicar, empezaron a hacer grandes cosas. Sí, fueron testigos de la obra redentora del Señor, hermano, físicamente, pero también vieron el poder de Dios manifiesto, hermano, y entonces empezaron a predicar, empezaron a hacer sanidades. Cuando se dice testigos, no es solamente decir, sí, yo sé que el Señor murió y resucitó, no, sino que testigos de la obra de Dios, de cómo el Señor hace su obra. Entonces, hermano, cuando se habla del bautismo del Espíritu Santo, estamos hablando de la manifestación del poder que se recibe de lo alto y que nos permite a nosotros testificar con efectividad la obra del Señor.
Este bautismo, mire, esto es bien, bien importante que lo tengamos claro. Este bautismo es diferente del bautismo de agua, porque el bautismo de agua era un mandato, es una ordenanza. Recuerden que el bautismo en agua siempre se ha enseñado que es una de las dos ordenanzas del Nuevo Testamento, que tienen que ver con muerte y resurrección, que es la Santa Cena y el bautismo en agua. Ahora, este es diferente porque no es un mandato, no es un paso de obediencia, sino que es un regalo. Esto es importante, es un regalo producto de la obediencia. Es decir, hermano, el bautismo en agua es obediencia, pero el bautismo del Espíritu Santo es un regalo por la obediencia. Por eso es que el orden es que uno primero se bautiza en agua y después viene el bautismo con el Espíritu Santo. Eso lo estableció el mismo Señor, pero el Señor rompe. Como Él es soberano, Él rompe los órdenes y vemos un caso en el cual el Señor bautizó a aquella gente que estaba reunida en la casa de Cornelio, los bautizó con el Espíritu Santo. Ni siquiera habían hecho una confesión así, pues como tal de fe, ni siquiera quiere aceptar a Cristo. No, no habían hecho ni siquiera una confesión de fe. El Espíritu Santo los bautizó. Y después, cuando Pedro vio aquello, se quedó sorprendido y dijo, ¿quién les puede negar el agua a estos que ya fueron bautizados con el Espíritu Santo? Hermanos, o sea que el agua no se puede negar, ¿va? La única razón por la que se podría negar el agua a alguien es que no haya creído en Cristo, pero si ya cree, porque es el único requisito para que alguien se bautice o sea bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, en agua. Pero el bautismo con el Espíritu Santo entonces es un premio, es un regalo como consecuencia de la obediencia que nosotros mostramos al Señor. Por eso es que el cumplimiento de las ordenanzas, Santa Cena y bautismo en agua, hermano, eso debería ser la muestra de nuestra obediencia a Dios para que entonces el bautismo con el Espíritu Santo se manifieste sobrenaturalmente en nuestras vidas. Avancemos un poquitito. Ok. Veamos por qué es importante el bautismo con el Espíritu Santo, porque hermano, está bonito decir, ¿verdad?, que hay que ser bautizados con el Espíritu Santo, pero y marcar la importancia que esto tiene. Pero ¿por qué es que es importante el bautismo con el Espíritu Santo? Entonces vamos aquí a la Escritura. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hermano, el bautismo del Espíritu Santo es importante porque es cuando nosotros recibimos poder de lo alto y podemos empezar a ser testigos de la obra de Dios. Insisto, la palabra testigo no solamente quiere decir que voy a refrendar lo que el Señor está diciendo, sino testigo es de lo que Dios está haciendo, no de lo que ya hizo solamente, sino de lo que está haciendo, ¿verdad? Porque claro, yo soy testigo y anuncio lo que Él hizo, pero también voy a ver lo que Él va a hacer a través de lo que Él hizo. No sé si me estoy dando a entender o lo estoy haciendo chibolas, como dicen aquí, pero espero sí estarme dando a entender. Lo que Él hizo es lo que yo voy a decir, pero lo que Él hace a través de lo que yo voy a decir es lo que voy a experimentar. Ok, entonces, ¿por qué es importante? Para recibir poder de lo alto y para poder testificar de la obra del Señor. Juan capítulo 16, versículo número 13. Mire lo que dice, pero cuando Él, refiriéndose a Cristo, refiriéndose al Espíritu Santo, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Entonces, ¿para qué o por qué es importante el bautismo con el Espíritu Santo? Para poder ser guiados a toda la verdad. Mire, hermano, por eso es que no basta con tener al Espíritu Santo en nuestro interior, tenemos que ser revestidos con poder de lo alto. Y para ser revestidos con poder de lo alto es necesario que seamos bautizados con el Espíritu Santo. Pero esto nos va a traer como consecuencia
que se cumpla esta palabra y que está refrendada, confrontada, hermano, y tiene contexto en la misma palabra, en las epístolas del apóstol Pablo, hermano, cuando él mismo dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pero no solamente decir, sí, yo ya fui hijo porque acepté a Cristo, no, sino que los que son guiados son verdaderamente, y ahí habla de hijos maduros. Entonces, creo yo, hermano, que la madurez nos lleva a aceptar la dirección, la guianza, hermano, del Espíritu Santo en nuestra vida. Gálatas capítulo 5, verso 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, ¿para qué se necesita el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué la importancia del bautismo del Espíritu Santo? Para no estar bajo la ley, para no sentirnos, hermano, que estamos sujetos a la ley, sino que somos libres, pero con límites en nuestra libertad, porque libre no implica que no tengas ley, hermano, no, somos libres, pero tenemos ley. Pero ¿cuál es la ley bajo la que nos sujetamos? La ley del Espíritu, la ley de la libertad. Y bajo esa ley estamos y sabemos cuáles son nuestros límites, que es lo que nosotros conocemos como el triángulo de la libertad. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejo esclavizar de nada. Entonces, hermano, la importancia del bautismo del Espíritu Santo es porque esto nos hace libres de la ley, hermano, mosaica, de la ley que estaba descrita allá desde el libro desde el libro de Éxodo en adelante, hermano, hasta Deuteronomio. De ese yugo somos libres. Ahora, hermano, estamos bajo la ley de la libertad, y por eso es que es importante el bautismo con el Espíritu Santo. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, para poder andar por el Espíritu Santo hay que vivir por Él. Entonces, hermano, por eso es que se necesita el bautismo con el Espíritu Santo, porque entonces nosotros vamos a poder caminar, vamos a poder avanzar, vamos a poder desarrollarnos, vamos a poder, hermano, incursionar en tantas cosas, guiados y motivados precisamente por el Espíritu Santo. Así que, hermano, yo creo que estas son cosas que nos marcan la importancia del bautismo con el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo, dice, rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces, ¿por qué es tan importante, hermano, el bautismo con el Espíritu Santo? Para poder recibir una consolación plena. Mire, yo sé que todos los hijos de Dios, aunque no son bautizados, pueden recibir consolación, pero lo que hace el Espíritu Santo es que potencializa todas las cosas, hermano. Todo se potencializa. Digamos, usted acepta a Cristo, hermano, y tiene una bendición. Pero cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, se potencializa eso. Y eso lo vemos, digamos, en la sombra del pueblo de Israel. Ellos salieron de Egipto, que es creer en Cristo, salir de Egipto. Eso es aceptar a Cristo ya en nuestro tiempo, diríamos, hermano. Pero entraron al desierto, entonces estuvieron pasando muchos desiertos. Pero cuando entraron a la tierra prometida y ahí estaba el bautismo con el Espíritu Santo, hermano, la vida les cambió, porque la tierra ya no era como la del desierto. Ahora era una tierra, una vida de abundancia, era una tierra que producía leche y miel, era una tierra, hermano, era distinta. Entonces, realmente lo que hace el bautismo del Espíritu Santo es que potencializa todas las demás cosas, no las multiplica, las potencializa. Entonces, cuando nosotros estamos bautizados con el Espíritu Santo, la consolación va a ser plena, la consolación va a ser, hermano, pues más va a ser más fácil de digerir, va a ser una consolación, hermano, que va a cumplir
todo propósito en nosotros para sanar nuestra alma, para ministrarnos. Va a ser algo distinto totalmente. Así que vale la pena realmente el buscar el Espíritu Santo. Yo quiero en este momento detenerme un momentito aquí antes de entrar a la siguiente diapositiva para decirle, mire hermano, hay cosas que son importantes y que nosotros buscamos. Y gloria a Dios, pero la Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia, y que todas las demás cosas van a ser añadidas. Y dentro de las cosas que para mí son primordiales como hijos de Dios es buscar la llenura del Espíritu Santo. Hay personas que lo que buscan es un privilegio en la iglesia y pues no es que esté mal, pero el orden no es el correcto, porque buscar un privilegio es buscar servirle al Señor y eso es excelente. Pero hermano, el Señor les dijo a los apóstoles, no se muevan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Es decir, no hagan nada si el Espíritu Santo no los habilita. Entonces, qué bueno que desees servirle al Señor, pero llénate del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tus dones, tus talentos, todo lo que hagas va a ser potencializado y va a tener una efectividad muy marcada, hermano, de parte del Señor cuando tú estés bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, el Señor no fue por gusto que les dijo, quédense en Jerusalén. ¿Hasta qué? ¿Por qué? Porque sabía, inclusive, que hay una batalla espiritual cuando uno sirve al Señor. Hay una batalla que librar, pero para librar la batalla necesitamos al bendito Espíritu Santo que nos ayude, que nos fortalezca, que nos llene, que nos restaure, que haga cosas maravillosas en nuestra vida. Así que no se le olvide, hermano, que le pongo la demanda para que usted busque la llenura del Espíritu Santo. Continuemos. Veamos aquí qué se necesita para ser bautizado con el Espíritu Santo. Y no vamos a establecer requisitos, hermano, porque al final de cuentas, como le digo, Dios es soberano y Dios puede establecer lo que Él quiera. Él puede hacer lo que Él quiera. Él es Dios y Él decide cómo lo hace. Sin embargo, eso no quiere decir que no hayan parámetros que nosotros podamos observar. Entonces, ¿qué se necesita para recibir? Veamos lo que dice aquí la Escritura. Juan capítulo 7, versículo número 39. Pero Él decía esto del Espíritu, oiga, del Espíritu que los que habían creído, voy a cambiar esto, que los que habían creído en Él habían de recibir. ¿Qué se necesita, hermano, para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Creer. Entonces, si no creemos, hermanos, de nada sirve. No podríamos nosotros ser bautizados con el Espíritu Santo si no creemos. Claro, yo sé que usted me va a citar el verso del libro Los Hechos que yo mismo le dije hace un momento, que aquellos no habían hecho una confesión de fe. No habían hecho una confesión de fe literal, porque nosotros a veces somos un poquito religiosos en eso, pero en su corazón ellos ya habían creído, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, hermano, ellos ya habían creído en su corazón y entonces el Espíritu Santo vino, hermano, los bautizó a todos y después de eso los llevaron a las aguas a bautizarlos de una vez en agua también. Entonces creo yo que, hermano, para poder ser llenos del Espíritu Santo, y ahí esto lo estableció el mismo Señor Jesucristo, hermano, es necesario creer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que todo aquel que se acerca a Dios debe creer que Él es galardonador de los que le buscan. Así que necesitamos hacerlo. Mire, Lucas capítulo 11, versículo número 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, ¿qué se necesita para recibir el Espíritu Santo? Hermano, el bautismo con el Espíritu Santo se necesita, número uno, creer, pero número dos, hay que pedirlo. Hermano, si tú no, pero pastor, yo ya lo pedí y él no lo ha hecho, síguelo pidiendo. No dice la Biblia, hermano, claramente que el Señor mostró o les enseñó una parábola a los discípulos, les enseñó esta parábola diciendo que era necesario perseverar en la oración. Hermano,
Y entonces puso el ejemplo de un juez injusto y una viuda que llegaba a pedir justicia y tanto le insistió que el juez injusto dijo, hermano, háganle justicia a aquella mujer porque esta no me va a dejar en paz. Entonces, ¿sabes qué? Insiste, persiste. Hermano, si el Señor es bueno, si el Señor, pero es que Él ya me oyó, hermano, sí, ya te oyó, pero no está más que se lo vuelvas a decir. Pero es que Dios no se le olvida nada, no, no se le olvida, pero tú, hermano, lo estás pidiendo, lo estás pidiendo, lo estás pidiendo. Y como esa es una promesa que es para todos sus hijos, entonces, si fuera otra cosa, por ejemplo, estás pidiendo un bien material, entonces yo te diría, bueno, deja de orar, el Señor ya lo sabe, porque puede hacer que no sea tu voluntad. Yo te diría, pero en este caso no te diría eso. ¿Por qué? Porque es una promesa que Él dio. Aunque en el otro caso, pues, hermano, si Dios te lo prometió, también tú lo puedes pedir. Ok, el punto es que hay que ser perseverante. Entonces, ¿qué se necesita? Pedirlo. Los que se lo pidan, perseverancia. Entonces, por lo menos aquí vimos, hermano, que se necesita, número uno, se necesita creer. Pero número dos, se necesita, hermano, ser perseverante en la oración, pedirle al Señor. Ahora mire lo que dice Hechos capítulo 5, versículo número 32. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también, ¿quién? El Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a quienes, a los que le obedecen. Entonces, dése cuenta, hermano, que el Espíritu Santo es un galardón, es un premio, hermano, es un regalo para los que le obedecen. Es un don, voy a poner aquí, porque de hecho así se llama en algún momento el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú, hermano, eres bautizado con el Espíritu Santo es porque has estado siendo obediente al Señor. Entonces, todo aquel que tiene disposición de obediencia, siempre el Espíritu Santo va a venir sobre él, siempre el Espíritu Santo se va a manifestar, siempre el Espíritu Santo va a hacer una obra preciosa sobre la vida. Entonces, por lo menos aquí ya llevamos tres cosas, hermano. Número uno, requisitos para recibir el Espíritu Santo. Hermano, número uno, hermano, necesitamos creer. Número dos, necesitamos pedirlo y ser perseverantes en pedirlo. Y número tres, necesitamos obedecer, porque cuando le obedecemos, entonces el Espíritu Santo también viene sobre nosotros. Eso lo dice ahí, porque como es un regalo, viene. Ok. Veamos aquí, hermano, qué manifestación hay de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sucede en el momento cuando nosotros, hermanos, somos bautizados? ¿Cómo se evidencia de que nosotros recibimos el bautismo con el Espíritu Santo? Mire, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces, hermano, ¿qué se necesita? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la manifestación? Hablar en otras lenguas. Esas otras lenguas pueden ser humanas, pueden ser espirituales, pueden ser angélicas, que no son lo mismo. Y eso no son lo mismo y no voy a entrar en detalle de eso, pero hermano, definitivamente el testimonio de haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Cuando alguien habla, cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo, se va a evidenciar porque van a hablar en otras lenguas. Pastor, pero mire, yo sí recibí el bautismo con el Espíritu Santo, pero no hablé lenguas. Bueno, hermano, el Señor es soberano y puede hacer que en los días que vienen el Señor te va a hacer hablar en nuevas lenguas, porque el Señor lo puede hacer como Él quiera. Él puede bautizarte hoy y sin embargo la evidencia dártela después si Dios es Dios. Yo no puedo decir que no pueda suceder así si Dios lo hace como Él quiere. Así que, hermano, en el nombre del Señor, nosotros tenemos que saber que esa es una manifestación externa, son las lenguas. La manifestación interna sería el fuego de Dios, el poder de Dios que recibimos nosotros, hermano, pero la manifestación externa es el hecho de que el Señor, hermano, te va a hacer hablar en otras lenguas. Mire, esto está confrontado en la palabra, según Hechos capítulo 10, verso 45, precisamente cuando se habla de la casa de Cornelio y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don
Ya vio cómo lo llaman, el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en otras lenguas. Les oían hablar en otras lenguas. Entonces, hermano, esa fue la evidencia, ese fue el testimonio. Por eso ellos supieron que habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo, porque les oían hablar en otras lenguas y exaltar también al Señor. O sea que esto, una cosa, hermano, que es cuando tú eres bautizado, es que inmediatamente vas a ser, a tener la evidencia de que tú ya fuiste bautizado, porque vas a hablar en otras lenguas. Eso tenlo por seguro. Si no has recibido, hermano, el bautismo con el Espíritu Santo, lo vas a recibir. Si ya lo recibiste, hermano, porque recibiste la evidencia interna, que es el fuego de Dios obrando en ti, hermano, y el poder de Dios manifestándose, ten por seguro que lo próximo que va a suceder es que tú vas a ser bautizado hablando en otras lenguas. Vas a tener la evidencia, perdón, y vas a hablar en otras lenguas seguramente. Ok. Veamos aquí, hermano, algunos otros aspectos del bautismo con el Espíritu Santo que creo que son muy importantes también, hermano, en nuestra vida. Mire, el Espíritu Santo no posee a nadie, solo los cubre, hermano, y los llena, que es muy diferente, porque el que es poseído pierde el control de su cuerpo y de su ser, pero el que es bautizado sigue teniendo el control de su cuerpo y su ser y en todo momento, con la diferencia que experimenta cómo el vacío interno empieza a ser llenado, como la soledad y cómo la soledad empieza a desaparecer. Entonces esto es muy importante porque, hermano, algunos creen que lo que hace el Espíritu Santo es poseer a una persona. No, la posesión es algo demoníaco y cuando alguien es poseído por un espíritu inmundo, por un demonio, entonces hace perder las facultades mentales y volitivas de la persona, de tal manera que la persona empieza a actuar de una manera distinta, porque ya no es conforme a su propia voluntad, hermano, sino que es ya otro ser, pues, que está dentro de esa persona la que está actuando. Entonces, eso es una posesión demoníaca. El Espíritu Santo no, el Espíritu Santo viene, nos cubre, nos llena, y como consecuencia de eso, entonces, hermano, la persona sigue teniendo el control de sus facultades, tanto mentales como volitivas. Ahora, aquí hay otra cosa muy, muy importante que tenemos que platicar, que tenemos que hablar y que tenemos que decir, que no es lo mismo ser bautizado con el Espíritu Santo que ser lleno con el Espíritu Santo. Mire, no sé si no recuerdo en este momento si vamos a hablar un poquitito más de esto aquí adelante, pero sí se lo quiero dejar bien claro. Mire, ser bautizado con el Espíritu Santo es recibir el receptor. Este es un recipiente que contiene un líquido, me da un tecito aquí. Pero cuando yo soy bautizado con el Espíritu Santo, en el sentido espiritual es como que me pongan un recipiente. Es un receptor realmente, receptor. Todo bautismo tiene un receptor. Y en este caso es un receptor, hermano. Cuando nosotros, hermano, somos bautizados, nos ponen el receptor, pero ese receptor viene lleno, porque es la primera vez. Entonces, somos bautizados, nos ponen el receptor, pero está lleno el receptor. Pero la llenura nos sirve para hacer la obra de Dios, nos sirve para testificar, nos sirve para servirle al Señor. Entonces, esa llenura, así como yo puedo estar tomando de este té, y paulatinamente se va a ir acabando el té. Entonces tengo que venir otra vez a ser lleno. Entonces, mire, el bautismo con el Espíritu Santo sucede una sola vez, porque es el establecimiento del receptor, del recipiente, ¿verdad? Pero, hermano, lo que es la llenura puede suceder las veces que sea necesario. Por eso es que nosotros vemos en el libro de los Hechos, el capítulo 2, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Capítulo 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Capítulo 13, me parece, todos fueron llenos. Y otros versos más que podemos mencionar, hermano, en los cuales fueron llenos, pero los mismos discípulos eran llenos en diferentes oportunidades. Entonces, en el capítulo 2, hermanos, recibieron las dos cosas juntas, la
el receptor y la llenura, pero ya en los otros capítulos solo fue la llenura porque ellos ya tenían receptor. Entonces, esto es muy importante que usted lo tenga claro, que el bautismo es una vez, la llenura muchas veces, ¿verdad? El bautismo es el receptor, la llenura es, hermano, lo que llena el receptor. Entonces, la unción diríamos que llena el receptor, ok. El poder que llena ese receptor, ok. El bautismo del Espíritu Santo, bueno, aquí está, mire hermano, es una experiencia única que no se pierde. Ocurre una vez cuando una persona comienza a creer en Jesús como Salvador y coloca a esta persona como miembro de la familia de Dios. Pero aquí le tenía que poner, hermano, ocurre una sola vez y luego la llenura muchas veces, ¿verdad? Las veces que sea necesario. Cuando usted necesite de la llenura del Espíritu Santo porque siente que se ha ido agotando aquello, hermano, usted tiene que ir y decirle, Espíritu Santo, lléname, y el Espíritu Santo lo va a volver a llenar y entonces usted así está en la capacidad de seguir haciendo la obra de Dios. Por eso necesitamos constantemente ser llenos, ser llenos, ser llenos, ser llenos. No poner nuestro receptor boca abajo, ¿verdad? Sino que poner nuestro receptor. Cuando digo ponerlo boca abajo, no estoy hablando en el sentido literal, sino que nuestras actitudes, por eso es que dice la Biblia que hacen que se pueda contristar, que se pueda apagar, que se pueda entristecer el Espíritu Santo, porque nuestras actitudes hacen que nosotros pongamos nuestro receptor boca abajo de tal manera, hermano, que no nos llenamos con el Espíritu Santo. Ok. Bueno, aquí estaba esto, ¿verdad? Pero yo, déjeme borrar aquí esto. Vamos a ver si lo podemos hacer. No, solo quiero resaltar aquí. El bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia única, única. Y esto, única. Pero ahora vayamos aquí. La llenura es una experiencia repetitiva. Repetitiva. Entonces, esto quiere decir, hermano, que pues la llenura es algo que usted le pone límite. Recuérdese que aquel hombre llamado Eliseo pidió una doble porción. Sin embargo, en el libro de Juan dice, hermano, que ahora Él ha dado el Espíritu Santo sin medida. Ya no es una porción, ya no son doble porción, no. Allá era algo simbólico, pero aquí, hermano, en el nuevo pacto es sin límite, no hay límite para la llenura del Espíritu Santo. Depende de cuánto estemos dispuestos a cederle el control de nuestras vidas a Dios y a medida que rendimos nuestras vidas, el Espíritu Santo hace su obra transformadora en cada uno de nosotros y entonces, y nos llena, ¿verdad? Y nos llena las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque, hermano, pues cuando hay esa disposición, siempre el Espíritu Santo va a estar obrando en cada uno de nosotros. Ok. Eh, Quiero finalizar, hermano. Hemos redimido bastante el tiempo el día de hoy. Dice entonces aquí esta última diapositiva, la palabra de Dios no se refiere al bautismo con el Espíritu Santo solo de una forma, sino vemos como ejemplo el mismo evento se le denomina de diferentes maneras. Entonces, ¿qué nombre recibe el bautismo del Espíritu Santo? Don del Espíritu Santo. Esa sería una primera forma de cómo se conoce, hermano, el bautismo con el Espíritu Santo, don del Espíritu Santo. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Sería, hermano, llenos del Espíritu Santo. Número 3, la promesa del Padre, la cual ya hablamos. Y número 4, ser investidos con poder de lo alto, ¿verdad? Entonces, por lo menos, hermano, vemos de estas 4 maneras en las cuales, hermano, se habla del bautismo del Espíritu Santo. Por eso cuando se dice, y seréis investidos de lo alto con poder, hermano, está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Cuando está hablando de la promesa del Padre, está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Cuando está hablando de ser llenos del Espíritu Santo, está hablando, por lo menos en la primera oportunidad que así sucedió, y cuando se habla del don del Espíritu Santo, también, hermano, se está hablando del bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, creo yo, hermano, que la vida en abundancia del cristiano no se va a dar, no va a ser una realidad en la medida que nosotros, hermanos, no seamos bautizados. No estoy diciendo que no sean hijos de Dios los que no son bautizados, no, porque a todos los que le recibieron
A los que han creído en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea que Él nos dio la potestad de ser llamados, pero tenemos que evolucionar en ese llamado. Pablo dice en unas cartas, Pablo, llamado a ser apóstol, y en otras dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Era llamado o era apóstol? No, hermano, es que primero fue llamado y después entonces Él refrendó. Es como cuando usted va a la universidad, usted se inscribe a una carrera X, la carrera de qué sé yo, leyes, hermano, la carrera de medicina, la carrera de odontología, la carrera de agronomía, ingeniería, arquitectura, cualquiera de esas. Usted va y se inscribe, pero no porque esté inscrito usted ya es médico, o ya es arquitecto, o ya es ingeniero, o ya es, qué sé yo, licenciado en tal o cual cosa. No, sino que, hermano, es un proceso. Cuando usted termina todos los requisitos, entonces ya se le puede llamar de esa manera. Entonces, así sucede también en el Evangelio. Nosotros fuimos inscritos en la carrera como hijos de Dios, pero tenemos que evolucionar. Entonces, por eso es que, hermano, nuestra vida va a estar siempre limitada si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, nuestra relación, todo cambia, todo es distinto, todo empieza a hacerse de una manera diferente. Así que le bendecimos en el nombre de Jesús, le pedimos al Señor que Él obre de manera especial en cada uno de nosotros, hermano, y que tengamos esa disposición, ese anhelo de poder recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y no se olvide, si usted no ha sido bautizado, hermano, ¿qué puede hacer para ser bautizado? Si ya creyó, usted ya está en la lista. No tenga pena que usted ya está en la lista. Número 2, tiene que pedirlo. Pídalo, pídalo, pídalo y manténgase en obediencia. Y entonces, hermano, Él va a hacer la obra. Lo demás es cuestión de Dios. El tiempo, el día, el momento, la hora, eso va a ser cuestión del Señor. Si usted ya fue bautizado, entonces, hermano, busque la llenura. Porque sí, pastor, hace 10 años, 15 años, 20 años, sí, pero se ha mantenido llenándose, porque si no se llena, se va a empezar a debilitar espiritualmente, se va a empezar a secar. Lo primero es que va a dejar de servir al Señor, va a dejar de ser testigo del Señor. Lo segundo es que puede terminarse hasta apartándose de parte de Dios. Pero como Dios es bueno y su misericordia es grande, entonces, hermano, la invitación es que a que usted se esté llenando constantemente del poder de Dios. Y así vamos a estar en una relación estrecha, en una relación constante con el Señor. Amén. Ok. Vamos a dejarlo entonces hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a suplicarle al Señor, ¿verdad? Que Él nos bendiga de una manera especial y que podamos nosotros extraer no solo la enseñanza, sino la vida práctica, porque la doctrina es un estilo de vida, hermano, con relación al bautismo del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, siempre agradecidos, siempre, Señor, conscientes, Padre Santo, que eres tú el que nos das de tu palabra, de tu unción, pero también que nos das el entendimiento. Señor, tu palabra dice que tú eres el que a través de tu Espíritu Santo nos haces entender todas las cosas. Por favor, Señor, llévanos, Señor, a una relación más estrecha contigo. Llévanos a una relación íntima contigo, que podamos testificar de las grandezas tuyas, que podamos, Señor, reconocer la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Es más, nosotros sin el Espíritu Santo no podríamos hacer nada. Por eso tú dijiste, a ustedes les conviene que yo me vaya para que venga el otro consolador, para que venga el Espíritu Santo, porque tú veniste a morir por nosotros, lo cual agradecemos, Señor, y te damos gracias, pero también es necesario que viniera el Espíritu Santo para restaurarnos, para llevarnos a la estatura necesaria para poder alcanzar, Señor, ser parte de aquellos que serán arrebatados, que se convertirán en la novia, la esposa del Cordero. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, te lo estamos suplicando, papito lindo. Gracias por esta bendición, gracias por este tema. Permite, Señor, que se haga realidad en cada uno de tus hijos. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos, qué privilegio y qué bendición. Una vez más, pues hemos llegado a culminar esta enseñanza y esperamos sobre todas las cosas que, como le digo, no sea una enseñanza, sino sea una vivencia para cada uno de nosotros. Eso es lo más maravilloso del Evangelio. Tener muchas enseñanzas del Evangelio, pues hermano, es bueno, pero se vuelve uno muy, muy teórico. Pero esas enseñanzas cuando se llevan a la práctica,
Esa es la tremenda bendición porque entonces se vuelve un círculo virtuoso, ¿verdad? Mientras más enseñanza recibes, vas a la práctica y esa práctica te lleva a la enseñanza. Es como aquello, la fe y las obras, ¿verdad? La fe y las obras. Una cosa te lleva a las otras y la otra te lleva. Y así te mantienes en un círculo virtuoso que cada vez se va convirtiendo en una especie de torbellino. Así que sea para nosotros, hermano. Ya fuiste, ya creíste en el Señor, ya fuiste bautizado, pues pídele al Señor que Él te bautice con el Espíritu Santo y Él está presto para poder hacerlo, Él está dispuesto. Amén. Bendiciones para todos. Ya me puse a predicar otra vez. Que Dios les bendiga. Saludos, hermanos. Nos vemos la próxima semana.